¿Algún estudio ¿Sabes? previo? Yo tengo una confrontación con mi doctora, porque ella me ya que ¿Qué pasa si digo que no? Si encuentro interesante alguna de las materias del programa. ¿O algo? Con respecto a la preselección. Sí, fue mi primera opción. ¿qué era esparcimiento? Dime, actividades tipo dormir, ver TikTok, hacer caballito en la moto, abuelitas, piques, por eso cantar, leyes en los piques, ahí sí. No. Lectura, subrayado, resumen, memoriza, todo eso. Ah, bueno. ¿Qué tonto? Sí, sí, por eso le toca esperar. Con respecto al programa, pues, siéntate en el despecho. No me van a llevar a psiquiatría por lo que conté. ¿Cuántas horas? Yo la última vez que... Oiga, sí. A mí sí me llevaron. Seguro, Daniel, ¿Cuántas horas? que no me llevan a psicología por lo que yo contesté. A ver, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 6. Yo. Relación con regular. ¿Tú preferirías estudiar en otra universidad? ¿Demuestro con quién? ¿Ah? Ay, no, yo no voy a estudiar. Van a estudiar. Bueno, yo hago algo y luego vamos a estudiar. ¿Cómo así sensación de que todo es un esfuerzo? ¿O no? Mi ingreso mensual. Sí, ¿cuánto? Pero ahí es cuando tienes tu plata para todo. O sea, ¿tú cómo? O sea, ¿tú cuánto ganas para ti? ¿Sí, cuánto ganas? Bebé, esta conversación en la que se sale, en la que se reemplaza una base por otra y se da un cambio sinónimo o no sinónimo. ¿Por qué? Por esa razón. Tan marica. Ya, pues. Ahora sí, chicos, buenas tardes. Buenas ¿Cómo tardes. van? Con sueño. Yo también estresado. Quisiera, pero no tienen que recibir plática.
Sí, Entonces aquí será descansar. Me pierdo. Bueno, ¿cuál es la idea de hoy? Hoy mi idea es ver el tema de hemisferios, ganglios basales y cerebelo, que quiero que ya lo vieron en teoría, ¿cierto? O por lo menos en el cronograma parecía que ya lo habían visto. Pues núcleo, no me acuerdo, pero. Entonces hablando sobre el núcleo caudado, Ah, sí. Sí. eso. Esos son los núcleos, bueno, se les llaman llamados ganglios basales. Pero toca profundizar porque eso fue como por dos. Sí, entonces la necesidad es ver como que es una. Yo esa la aprendí por normal año. De resto, no sé qué hubiera hecho. Pero aprendí por varios creadores que ¿Listo? Entonces, pues, la idea es de que hoy dividir el asunto en dos temas. La primera parte anatómica y luego la parte funcional. ¿Listo? Hoy no voy a estar yo solo dando el asunto, sino que hoy voy a estar acompañado de allá mi compañerito presente, que ya lo conocen, vinieron hace 8 días. Ya sé que sí me llaman ¿Cuántos días? A ver si repite. Entonces, nada, entre Juan y yo vamos a estar dando gratuito el día de hoy. ¿Listo? Entonces, rápidamente vamos a comenzar. Y pues quiero saber más o menos como que hayan visto esto. Entonces, un poco repasando de hemisferios, tanto anatomía externa como interna, y luego se la la parte funcional. Entonces, primero que nada, recordar primero las generalidades del corteza cerebral. Que bueno, esto ya lo sabemos, ¿no? Perfecto. Toda estructura del sistema nervioso central, en este caso, pues los hemisferios o el cerebro como tal, está rodeado de las meninges encefálicas. En este caso, pues ya se sabe, ¿no? Vía, madre. aracnoides, de la madre desde la más que Interna, externa. de la más interna a la más externa. Muchas veces a veces Marcos un poco cansado porque mucha repetición, pero así es como pues ¿de qué? Esto, ¿cómo se estudia? ¿Esto? Sí. ¿De qué sigue algunos? Sí. Esta página y otra. Sí, amor. Los principales Que, pues es que eso encargaba a cada persona de cada célula decir cuáles eran los dos principales. Por lo menos los que dijo Oscar, literalmente, porque la conexión es más el FIR y el NKD2. Los de la density eran como Bueno, o sea, yo considero que ustedes con esa información que yo les di, con eso tienen todo. Sí, D7, CD58 y Leitan, ya. Yo creo que lo que más tiene es el neutrófilo, pues porque son como más conocidos. El neutrófilo todos son Por eso. Que de ella la favorita que salía así o sí la dendrítica y cosas que tiene sistema activo y pasivo o que eran doble Entonces, esto, inmunológico y inmunológico. claro, dudas para poder Perro. ¿Listo? Esto se lo habrán mencionado, la neocorteza, alocorteza y mesocorteza. No, ¿No? no existe. No, Bueno, perfecto. Que me acuerdo. no existe. Entonces, Sí. esto es como un pequeño repasito de lo que vimos en AMPI y estas que son fotos de muestras de AMPI. ¿Listo? Yes. Entonces, recordar de la corteza cerebral que la disposición tanto de sustancia blanca como de sustancia gris. Sustancia gris, sabemos que son ¿qué? Los somas de las neuronas. Y la sustancia blanca tiene los axones. Si se acuerdan, en médula espinal, ¿cómo lo teníamos? Es un tema que ya vimos. En médula espinal, ¿cómo dispondíamos o cómo nosotros encontrábamos? Sustancia blanca externa, sustancia gris interna. Entonces, encontramos hacia la mitad.
Sustancia gris. La sustancia gris, ¿no? ¿En forma de qué? Mariposa. De astas en forma de mariposa. Todo esto es la sustancia gris. ¿Y lo que queda alrededor qué era? Sustancia blanca. La sustancia blanca. Bueno, ahora resulta ser que en corteza lo vamos a manejar de forma distinta, lo vamos a manejar de la forma inversa. Esta es la tercera categoría que tenemos. La tercera. De este lado. Al frente, anterior, atrás, posterior. Sara, ¿qué se Es que tienes que verlo como así, amor. Así. Sí. Posterior así. ¿Qué? Es que tienes ¿Listo? Entonces, acá fíjense que nosotros lo vamos a tener de una manera en general diferente, o sea, contrario por lo que tenemos acá. ¿Esto qué sería? Todas las cosas aquí, fíjense que la periferia sí encontramos. Esto ya vendría siendo la corteza cerebral, porque nosotros el hemisferio lo dividimos tanto en la parte de las conexiones interhemisféricas y la corteza, que la corteza pues ¿qué quiere decir? Como la parte más externa, ¿no? Como la corteza de una manzana o la corteza es como la cáscara, ¿listo? Eso vendría siendo que la corteza cerebral, que sería toda esta parte de sustancia gris. Mientras que la sustancia blanca, fíjense que lo que me ayuda es a formar conexiones entre aquellas sustancias blancas de los hemisferios contrarios. Desde aquella sustancia gris de los hemisferios contrarios. Pero fíjense acá, ¿esto qué sería? Esto. Sustancia Y esto, Gris. Gris también. eso sería sustancia gris, muy bien. Pero ¿qué pasa? ¿Eso es corteza? No, ¿Por qué no es corteza? porque es núcleos. Porque está por dentro, exacto. Pues así es como la manera más lógica y mejor de cómo ubicarse, en este caso. Acá nosotros ¿qué tenemos? Núcleos, ¿listo? Solamente que ¿qué es lo que pasa? Usualmente en la literatura a estas estructuras se les conoce como ganglios basales. Sin embargo, técnicamente estaría mal dicho, porque ¿qué es un ganglio? Por fuera del sistema nervioso central. Una pregunta, los somas de los cambios solamente son de neuronas sensitivas, son más Esto, pensarás. Sí. Usualmente, ¿qué es lo que pasa? Los ganglios que ustedes ya han visto son sensitivos. Esto, por ejemplo, el ganglio de la raíz dorsal es meramente sensitivo, pero hay otros ganglios, por ejemplo, los ganglios autonómicos, que esos son motores. Ah, no, de acciones, perdón. Sigan. Aceleraciones y de acciones. Nervios. ¿Usted lo conoce? Ah, aquí también sí. Cambio de esto del sistema nervioso central a los nervios y para los son pulmones. Ay, el mono. Este fue mi mejor amigo por Ah, gracias. ¿Tendrá que llamar a Daniel? Pero ¿qué es lo que pasa? Los ganglios, ¿dónde se encuentran ubicados? Sistema nervioso periférico. En el periférico. ¿Esto es periférico? No. No, entonces esto es núcleo, porque acuérdense que la definición de un núcleo, ¿qué es? Cúmulo de somas dentro del sistema nervioso central. Entonces, esto como tal serían núcleos basales, solamente que ¿qué es lo que pasa? Por una cuestión de terminología vieja, se les llamó ganglios basales, aunque no son ganglios. ¿Listo? Siempre recuerden que ganglio es igual a periferio, pero como acá no estamos en la periferia, hablamos de estos núcleos. Aunque si lo leen así en literatura, no se asusten, es porque antes eran llamados ganglios. ¿Listo? Entonces, ¿les hablan sobre esto? Sí. Sobre las aferencias, sobre aferencias talámicas. Ay, pero ya no me acuerdo. ¿Ah? Ya no me acuerdo. Pero sigues hablando, ¿no? Sí. O sea, O sea, nos dijeron las aferencias, pero no especificaron en cada una.
Vale. O sea, nos hablaron de 2 vías, pero respecto a las aferencias, pero esto no. ¿Cuáles vías? Esperen. Gracias, Nicolás. Sí, siempre es Y específicamente habló de la vía corticoespinal, todo acerca de ello, de mi cuerpo, vías todo, y de la vía espinotalámica, Pero, o sea, en respecto vía a anterior aferencias. y vía lateral. Aferencias, pues espinotalámica, nos habló de eso. Ok. Pues me di la bendita hora de ¿Les habló sobre esto? Esto es lo que la no bailas. Amo. No bailas. Y a mí me lo dijo para Mi amor, yo sí te lo reparte amor, yo me lo quedo. Es que me comentan acá que el profesor había hablado de que no, porque hay cosas que simplemente Como que no pasan todos. Las diapositivas se pasan todos. Y Silvia compartió todos los apuntes de medicina. Una compañera de Steffi, Silvia los compartió todos. El problema es que ustedes no leen el grupo y nunca están pendientes de lo que se manda. Pero Silvia y yo hemos compartido absolutamente todo. Inclusive apuntes de medicina que están totalmente completos. Decir que no pasan todo completo es una mentira porque se pasa absolutamente todo. yo pasé todo lo que me cuento tanto de mí y tanto de anatomía. Bueno, de anatomía. Todo está, todas las apuntes, todas las diapositivas, todas las clases completas, todo está. El hecho es que si no se les da la gana de leer, ya se Bueno, entonces, antes de avanzar con lo que les va mencionando, hagamos una síntesis de lo que supuestamente ya vieron, pero que no hemos visto en tutoría. Entonces resulta que yo tengo dos palabras muy importantes, que es aferencia y eferencia. Cuando yo digo aferencia, ¿a qué hago referencia? Que va de afuera hacia adentro. Si es de afuera hacia adentro, yo no lo puedo relacionar con yo qué. lo creo para mí, sino que es que me da El motor rabia con que es el sentido. que no pasan Si todo yo digo cuando se pasa eferente, absolutamente todo. entonces es que va de adentro hacia afuera y ya yo lo puedo asociar es con los motores. Pero eso casi siempre depende. ¿Por qué? ¿Cómo es su nombre? Oscar. Oscar, imaginémonos que esto va a ser una vía, ¿sí? En sentido Juan, Oscar, ¿sí? Si yo a Oscar le voy a entregar este resaltador, el resaltador para Oscar, ¿qué vendría siendo? ¿Una aferencia o una eferencia? Aferencia. ¿Pero de quién estoy hablando? Del resaltador respecto a Oscar. Pero el resaltador respecto a Juan, ¿qué vendría siendo? Una eferencia. Entonces usted lo puede relacionar con que es motor o sensitivo, pero a veces nos pueden preguntar que nos paramos en cierto punto de la vía y ahí ya depende de cómo me lo estén preguntando. Porque puede ser una eferencia para alguien, pero una eferencia para el otro, ¿sí? Entonces nosotros tenemos vías que se relacionan con aferencias, es decir, sensitivas a nivel general, y vías que se relacionan con motor o eferencias. ¿Bien? ¿Qué vías les mencionaron? La corticoespinal es la famosísima vía motora, ¿sí? O vía piramidal. Esa sería una vía diferente, ¿sí? Cada vía tiene como, imagínense como que ustedes son los conductores de un metrolínea. Ustedes le dicen, usted arranca de acá y tiene que terminar la ruta acá. Esa es su función. ¿Cuál es su función? Llevar pasajeros del punto A al punto B. En este caso los pasajeros vendrían siendo información. ¿Sí? ¿Qué tipo de información? Pues depende de esa ruta. Esa ruta puede ser de Piedecuesta aquí a la UIS, entonces lleva pasajeros de Piedecuesta a la UIS. ¿Sí? Pero hay muchas vías que llevan diferentes tipos de información. En el caso de la vía piramidal, pues lleva información motora voluntaria. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir motora voluntaria? Pues que yo lo controlo, ¿sí? Un ejemplo, Oscar. Diga nombre para un compañero. Valentina. Valentina, un ejemplo de algo voluntario de su vida cotidiana. Subir la mano, ¿para qué? Para decir presente, ¿no? Uno no alza así la mano de la nada, no, es para una función, ¿sí? Estamos, Valentina, usted levanta la mano y se presenta. Usted quiso levantar la mano, ¿sí? Eso es voluntario, ¿bien?
Ahora si yo les pongo acá un ejemplo de que cuando yo levante mi mano derecha, ustedes giran la cabeza hacia el lado derecho, y si yo levanto mi mano izquierda, ustedes giran la cabeza hacia el lado izquierdo. Ahí yo estoy involucrando solo lo motor o también lo sensitivo. Entonces, en el ejemplo que le pusimos a Valentina también involucraba ambas. ¿Por qué? Porque yo di un estímulo que era decir el nombre de ella, Valentina Cruz, Valentina Arias. Entonces ella, ¡pum!, recibe la información. Una cosa es recibir la información, otra cosa es procesar la información. ¿Sí? Porque si nombran Oscar, usted recibió la información, pero la procesó y dijo, no, no me están llamando a mí, yo soy Valentina. Entonces ella dijo, Valentina Arias, escuchó, procesó la información, esa información dijo, me están llamando a mí. Va y activa los músculos de la mano derecha o la mano izquierda, derecha, y levanta la mano. Y además de eso, ¿qué dice? Presente. Entonces ahí también involucró a los músculos de la boca, que son los que me permiten hablar. ¿Sí? Eso con este ejemplo sencillo. Entonces, hay muchas vías que se involucran en una sola actividad. ¿Para qué es una actividad? Para lograr una función. ¿Cuál era su función en este ejemplo? Decir presente y que no le ponga no le pongan que no vino. ¿Sí? Entonces, por lo general, la tarea motora requiere como esa armonía entre esas vías. ¿Sí? Porque digamos que Valentina tiene afectada la vía sensorial, es decir, ella tiene una hipoacusia. ¿Qué quiere decir eso? Que escucha bajito. Entonces me toca hablarle un poquito más duro. ¿Sí? Entonces si yo digo Valentina Arias, y ella está por allá tomando apuntes, pues me escuchó. Entonces ahí ya se pierde como el equilibrio de ambas vías. ¿Sí? Entonces, en ese orden de ideas, con ese contexto, entonces nosotros tenemos diferentes vías que llegan a diferentes partes. Cuando hablamos de la corteza cerebral, nosotros dejamos allá las vías medulares que venían de la médula espinal, y en la corteza ya hablamos de áreas de la corteza. ¿Sí? Las inventó un señor, se llama Brodmann. Entonces se dividen en áreas de Brodmann por numeritos. El man dijo, no, pues vamos a enumerarlas. ¿Sí? Entonces el área sensitiva le puso unos numeritos, al área motora le puso otro numerito y así. ¿Sí? ¿Qué áreas le han mencionado a ustedes? Pero se las mencionan como el área motora. No, con el número. Todo sobre las áreas, con números, ¿Quién les está dictando la materia? ¿El profe Yesir? ¿Sí les está dando la teoría? Sí. Y la práctica. ¿Y la práctica? Sí, también. Adrián. Ah, sí, mira. Aprovecho mucho el O sea, profe. mencionaba por ejemplo. Sí. Estaba por allá en otro lado y hacía falta. Bueno, entonces veníamos de las vías medulares, que me traen información o me llevan información. ¿Sí? Esa información viene o va siempre desde la corteza. Entonces yo tengo áreas relacionadas con sensibilidad, con la cuestión motora, y depende si es motora general, o sea, para manos, pies, o si es motora ocular. Hay un área específica para la motora ocular. ¿Sí? Entonces tenemos bastantes áreas. Entonces, ¿qué hizo el señor Brodmann? Puso electrodos en cada parte de la corteza y comenzó a hacerle estímulos a la persona. Y notó que registraba un estímulo eléctrico en una parte específica respecto a lo que él estaba haciendo. Me explico. Si él le hacía así a Oscar, por ejemplo, ¿no? Entonces, él tenía conectado acá el cerebro de Oscar y en una área específica, ¡pum!, un estímulo. Entonces, él hizo un estímulo sensitivo y en una partecita de la corteza, ¡pum!, electricidad. ¿Eso no lo hacían con electrodos? Que comentaban diferentes tipos de electrodos y hacían diferentes tipos de cámaras. Ah, ¿se acuerdan cuando Dani les mencionó que eso pasaba también en la médula espinal? Aquí, que se dividía por láminas. Ah, sí. Exactamente lo mismo. Esa información que yo tengo por esas vías llega a unas partes de la corteza cerebral específicas. No nos interesan aprendernos todas hoy, porque pues la tutoría está enfocada en otra cuestión. Entonces sí es necesario tener como esa vista general para uno poder entender lo que vamos a decir hoy. ¿Sí? Porque lo de hoy es más enfocado quizá a lo motor. ¿Sí? Entonces, como con este abrebocas, entonces ahora sí va a seguir Dani mencionándoles desde corteza y después hablo yo
de lo funcional. Ok, thank you. Entonces, ya con eso, pues, aclaración hecha y ya un poquito mejor. ¿Les hablaron sobre eso? Espere. Bueno. Pero en teoría no, en teoría no. ¿No? A ver, acá yo tengo que pasar algo. Chicos, acá yo tengo que pasar algo y es algo que me suele pasar muy común en lo que es una materia. Y es que a veces la teoría y la práctica no van de la mano. ¿Listo? Yo creo que es el problema, porque a veces en teoría o en práctica aprovechan de que tienen un profesor que sí tanto en teoría como en práctica y los demás profesores como para que unifiquen bien qué es lo que se va a dar y que lo que se ve en teoría se vea luego en la práctica. ¿Listo? Porque pues ahí hay un despelote, entonces es mucha información, lo sé, pero la gracia es que también sea lo más organizada posible. Sí, Porque a medida que sea lo más organizado, pues... Esto, específicamente el profe Jessy en la teoría, lo pasa, hay cosas que pasan por encima, que en la práctica sí las explica como más abiertamente. El problema es que hay un profesor, creo que es nuevo, que ellos se los llevó por otro, o sea, Ah, el se barbón. fueron, sí, se los llevó a nadar por allá en el Océano Pacífico, porque explicó algo del tálamo súper específicamente, y el profesor Jessy en esa clase específicamente se concentró fue en partes craneales. Entonces yo creo que por eso hay tanto que una cosa sí vieron, pero la otra cosa no vieron. Es que depende de Pero si estaban esa- con Jessy o si estaban con las. Es que me acuerdo que teníamos que ver pares craneales y tal, y él se metió con tálamo, subtálamo, hipotálamo, epitálamo. Pero es igual Eso que no- Pero eso sí lo hemos visto. Pero pues no Pero se es vio que lo no se vio importante pero no, que o sea, era una buscar práctica los de pares estudiar craneales. y formar. Pero fue lo que Hablando de vimos, eso. eso era lo que se veía en la clase de anfiteatro. Ok, ¿quién es el director de la materia? No. No, Fabián. Entonces, pues la gracia es de que pues traten de hablar con Fabián para, o sea, que eso, que haya pues, José. que todos los profes den lo mismo y pues es normal porque el profe es nuevo, yo de lo personal todavía no lo conozco, todavía no he visto quiénes son los profesores, pero sí que pues eso porque pues a veces sucede que hay gente que dice que sí lo vimos, no lo vimos, entonces hay como que esa confusión y pues es algo que siempre suele pasar, entonces pues una recomendación que hago de mi parte es de que traten de hablar con los profesores siempre, obvio desde el respeto y desde la tranquilidad, para decirle que esto, miren que sucede esto, para buscar una solución porque ahí estamos perdidos entre las temáticas, ¿listo? O pregunten al profe y decir que probablemente Es el que le va a hacer el se la tienes cuido para hacer. Sí, pues. Vale, pero lo que pasa es que Pero, nosotros llegamos a la tutoría y no sabemos qué tan así la tutor qué tanto nos dicta, qué tan poco nos dicta, entonces en serio para nos puede hacer como un temario, nos traen ese temario y nosotros ya con eso digamos cuál es, porque digamos neuro es muy amplio, o sea de este imagen podemos hablar una hora, ¿sí? Pero nosotros por experiencia con el grupo de micro sabemos que no les dictan tan específico, ¿sí? Pero entonces, si les hace el quiz el otro profe, pues ahí sí nos dan un paso. igual podríamos como hablar sobre las áreas porque Dayana dijo que hoy el profe Jessy fue el que explicó, o sea, les mostró las áreas, entonces podríamos verlo así. Sí, eso está incluido en eso, pero más adelante. Es que quería ver si vieron esto específico. No, él comenzó No, con- en teoría no lo hemos visto. en teoría específicamente él habló del encéfalo, giros, surcos, lóbulos y luego se fue a las suturas, las mencionó que dividía y luego comenzamos con áreas. Así en ese orden lo hizo. Luego abrió áreas y las dividió en áreas motores, luego específico, así Entonces vieron fue. fue esto acá. Sí. Eso fue, ahí Esto comenzó. no. No, eso no. Bueno, Tal vez lo pues, mencionaría, bueno. pero no. Miren la imagen de la izquierda. Esta. ¿Qué creen que significa eso? No, esa Sí, que tiene como líneas. Ujú. Esas líneas que representarán. Fascículos con la acumulación de de conjunto. Vean que hay un punto va como de este lado a este lado. ¿Se acuerdan de esto que yo les dije que yo manejaba metodología? Sí. Entonces, acá es la relación. Entonces, ¿para qué me sirven las líneas? ¿Para qué? Para transportar la información. Entonces, a mí el profe Jessy hoy me explicó desde afuera que acá queda una parada, acá queda una parada, se relaciona con esto, las áreas y su función, se relaciona con el motor con su sentido, pero vean que si yo hago un corte en el encéfalo,
yo también logro distinguir en esta transparencia al menos esas comunicaciones entre áreas. Es decir, que de mi área sensitiva, el ejemplo de Valentina, ella escuchó, de ahí llegó la información porque es sensitiva, Valentina, de ahí de esa área sensitiva, por medio de esos caminitos, llega al área motora que le dice levante la mano derecha y vaya y después se va al área específica que se relaciona con los movimientos de la boca y le dice y diga presente. O sea, eso no es solamente una sola vía, es algo que pasa casi que en todo el encéfalo, que se comunican por esas fibras, que el profe no les mencionó tanto, pero entonces para que entiendan la imagen. Y acá me está mostrando áreas específicas, el área de Wernicke y el área de Broca, ¿sí? Que se comunican por el fascículo arqueado. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, esto que viene a hacer es que resulta las conexiones. Es que hay distintos tipos de conexiones. Conexiones que sean dentro del propio hemisferio. Acuérdense que tenemos dos hemisferios, un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo. Existen conexiones interhemisféricas o fibras de asociación que conectan zonas o regiones de ese mismo hemisferio. Por ejemplo, esta acá, que creo que Juan la estaba mencionando, la de Wernicke con Broca, que es la parte del ala. Eso está por el fascículo arqueado. Está acá. Entonces sería una fibra de asociación porque vienen del mismo hemisferio. Hay fibras comisurales que me comunican hemisferio izquierdo y hemisferio derecho, y hay fibras de proyección que, por ejemplo, esas son las que están en la vía corticoespinal. ¿Por qué? Porque son de corteza a por fuera de corteza y a por fuera de los hemisferios. ¿Listo? Entonces eso lo vamos a ver más a profundidad hoy. Ahora sí, corteza como tal. La corteza es bastante grande y en general lo que es cerebro es bastante denso de estudiar. Entonces, como Juan explicaba, para su estudio se decidió dividirla en secciones. ¿Listo? Un señor llamado Brodmann se encargó de estudiarlas y de poner numeritos y darle funcionalidad. Pero para entender bien las áreas tenemos que entender bien la parte anatómica del cerebro. Entonces, fíjense acá, ¿esto qué sería? Sí, pero el cerebro que he visto como Desde lateralmente. sería una visión lateral desde un hemisferio, en este caso el hemisferio izquierdo. Es como si tuviera la cara y me abrieran acá la cabeza y vieran mi cerebro. Ya está. ¿Listo? Entonces fíjense acá. Lo primero que nosotros tenemos que entender es qué son surcos y qué son cisuras y giros. ¿Listo? Lo más sencillo. Surcos y cisuras son todos aquellos que se bueno, otro que son grietas. Y los giros y las circunvoluciones es lo que tiene como rellenito, como esto, ¿no? Que es como gusanas y todo. Eso son giros y circunvoluciones. ¿Por qué es importante saber eso? Porque gracias a los giros, las circunvoluciones y las cisuras y las grietas, por decirlo así, es como nosotros nos ubicamos funcionalmente en el hemisferio. ¿Listo? Entonces, primero, vamos a ver los dos surcos principales que me van a ir como tal a todo el hemisferio, que serían este de acá y este de aquí. ¿Listo? Primero vamos a Lateral media que sería el surco o la cisura central. ¿Listo? Que sería esta acá. Fíjense que esta acá es la central. ¿Por qué es importante identificar eso? Porque a raíz de eso es que yo voy a como orientarme en anterior y posterior. Porque fíjense acá. ¿Esta cuál sería? Central. Entonces fíjense que el surco central me va a ayudar a dividir el hemisferio en algo que se llaman lóbulos. ¿Listo? Los surcos me ayudan a dividir el cerebro en lóbulos. Entonces fíjense, hacia anterior, o sea, hacia adelante de ese lóbulo, de ese surco yo voy a encontrar a ese que es el lóbulo frontal. ¿Frontal de qué? De frente, porque queda hacia el frente. Y detrás del surco voy a encontrar el lóbulo parietal, que sería el cosaíto. Entonces fíjense acá. Del surco hacia anterior, ¿esto qué sería? Y acá, muy bien. Y ahora fíjense acá, yo también tengo este acá. ¿Cuál surco es? Lateral. Ese sería el surco lateral, o a veces también lo pueden encontrar como cisura de Silvio, por si lo llegan a leer, pero acuérdense que ese es el nombre viejo y ya no se utiliza, porque es un ofolio. Es que hay profesores que por lo menos a mí que me dictó allá sí mencionaba esto de Silvio, entonces pues, ¿y él no ¿verdad? Sí, él mencionó. Vale. Para que sepan de qué es lo mismo, y no se sientan tan Silvio. ¿Listo? Silvio. Todo esto de acá sería el surco lateral. Y el surco lateral me ayuda a identificar debajo de él a este lóbulo acá. ¿Cuál sería? Sí. El temporal, que sería todo esto acá. Me queda un lóbulo.
Y yo los identifico gracias a bueno, acá está bien. A este surco que está acá, que no tiene nombre, pero ese es el parieto occipital. Ese es fácil de ponerle nombre, ¿por qué? Porque me divide justamente el lóbulo parietal del occipital. ¿Listo? Y hay un quinto lóbulo, pero este está escondido. ¿Les hablaron sobre la ínsula? Sí, está metido. La que está ¿Qué? adentro. En el surco central. Miren, la ínsula sería esta partecita de acá. Entonces es el giro de la ínsula. O sea, es como Y las diapositivas. Por favor, ¿cómo se llama? Dale. Esto. Sí, ¿qué es lo que pasa? está pegado. Para nosotros ver el giro o el lóbulo de la ínsula, tenemos que abrir acá y es como uno que queda más interno. De ese casi no se habla tanto, pero tiene que saber que existe. Listo. Funcionalmente, me sirve dividir esto para hablar de la función de cada parte del cerebro. ¿Listo? Por ejemplo, acá en el lóbulo frontal está la parte de todo lo que vendría a ser un poco motor, también algo que se llaman funciones mentales superiores, que son todo lo que tiene que ver con personalidad, raciocinio, etcétera, tienen que ver acá con el lóbulo frontal. El parietal, por otro lado, está encargado más de funciones sensitivas. Por ejemplo, aquí encontramos el área de asociación mayor, de sensibilidad. Ahí también encontramos el área sensitiva primaria, 3, 1 y 2, y otras áreas que también están encargadas de la parte de la sensibilidad. Hacia posterior, en el occipital, también tenemos funciones sensitivas, pero de sensibilidad especial. Ahí es donde va a llegar la información visual. ¿Listo? En su mayoría. Y en el temporal viene información auditiva. Y un poco también de visual, pero principalmente auditiva. ¿No relacionado a memoria? También es que la parte de la memoria está encargada más parte de estructuras más internas, por ejemplo, hipocampo, amígdala, etc. Bueno, que la amígdala es un poco más ¿de qué? De respuesta instintiva. ¿No puedes repetir la función del temporal? Audición y sensibilidad y también asociación. O sea, sensibilidad y la parte auditiva. ¿Listo? A grandes rasgos. Es que, o sea, creo que, no sé si de pronto estoy confundido, pero habíamos hablado que en el lóbulo temporal, la por ser auditiva como que también puede mejorar los sonidos de ese espacio. Sí y no. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Ahí lo que hay es la parte sensitiva primaria. Luego tiene que ir a otra parte de la corteza que está encargada de almacenar y de hacer la asociación de ese estímulo. Porque acá llega el estímulo, pero el estímulo no te dice nada hasta que no llega a otra parte donde se va a asociar la información y se va a encontrar con la parte que sí está encargada de la memoria. ¿Listo? Que eso pues está encargado de otras estructuras un poquito más complejas. ¿Vamos claros hasta acá? Listo. Entonces, fíjense acá. Ubiquémonos en el surco central, que el surco central es el que me ayuda y el que me pauta la guía. Adelante yo voy a tener algo que es giro, porque fíjense, esto que era la grieta es el surco, y lo que queda después de la grieta, que es como el gusanito, que es el giro. Entonces ahí yo voy a tener el giro precentral. ¿Pre por qué? Porque acuérdense que vamos de anterior a posterior. Entonces tengo el giro precentral. Y como tengo un giro precentral, detrás voy a tener ¿qué? Un giro poscentral. ¿Y por qué es importante estos? Porque fíjense, acá yo tengo el surco central. Y fíjense que acá ¿quién sería? ¿El giro qué? Y acá resulta ser que en esos giros ya empiezo a hablar de las áreas funcionales. Entonces fíjense que ¿qué número hay en la parte del giro precentral? Vale, entonces grábense esto. Esos números ya hablan de las áreas de Brodmann. ¿Listo? Áreas de Brodmann. ¿Tengo que saber eso? Seguramente. Son Son bastantes, la verdad. Entonces, Bueno, lo bueno es que van a agrupadas seguidas. acá tenemos el área 4, donde en el giro precentral. El área 4 es el encargado de la parte motora, es motora primaria. Y adelante de ello yo tengo el área 6, que es el área premotora, Secundario. que es secundaria. ¿Listo?
La 6 es la que me planea el movimiento, se la manda el 4 y el 4 la ejecuta. De aquí es de donde sale la vía córtico-espinal. ¿Listo? Vía corticoespinal en la vía. En el ¿Se acuerdan de la que les explicó el profesor que sale de corteza, que de los semicuerpos, de acá sale? Para que cuando la veamos no estén tan perdidos. ¿Listo? ¿Bien hasta acá? Perfecto. Entonces, fíjense, 4 y 6. ¿Sí ven ahora sí para qué me sirve ubicar los hilos y los surcos? Para buscar este tipo de lugares. Así, para que sirve la ínsula. La ínsula está más relacionada a la parte emocional. ¿No era visceral? Y también. Ah. Pero más que todo está en la parte al área límbica. Y la parte límbica está relacionada como a los sentimientos. Y todo lo que tiene que ver con áreas límbicas es un poquito confuso y raro. ¿Listo? No siempre se la barriga. Ah, entonces. Sí. ¿Listo? Ahí vamos. Entonces fíjense. 4, bien. Ahora bien, ¿quién tengo yo aquí? Concentral. Giro post. Pero giro postcentral. En el giro postcentral yo encuentro las áreas 3, 1 y 2 en este orden. Sí. Tienen que decirlo 3, 1 y 2 porque Ajá. Ese es el. esta es la parte sensitiva. Listo. Sensitiva primaria. Acá es donde llega toda información sensitiva que viene desde por fuera del cuerpo. Por ejemplo, las vías córtico-espinales que ustedes han visto, tarde que temprano van a llegar acá. Por ejemplo, gracil cuneatus pasan por el tálamo, pero llegan aquí. La corticoespinal lateral y anterior, que no sé si se las habrán mencionado, ¿sí? Sí. También terminan llegando acá. Resumen, palabras más, palabras menos. Oye, O sea, a esa llega la información o de ahí sale. Ahí llega, ¿por qué? Entonces fíjense, es sensitivo, esta es una área sensitiva, o sea, ¿qué va a hacer? Va a recibir una, es una aferencia, exacto. ¿Qué era? No lo valía porque dijo que como llega solo somático, entonces somatosensorial Primaria, sí. O sea, el nombre completo del área es área somatosensorial primaria. ¿Por qué? Porque estos son estímulos conscientes. ¿Listo? Porque también hay estímulos inconscientes que, pues, eso es otro cuento. pregunta. Cuando decimos somato se refiere a todo lo que es voluntario. Voluntario y consciente, por decirlo así. Siempre. Y autónomo cuando se refiere a voluntario. Sí, cuando es todo Siempre involuntario. que yo tenga que decir consciente, tengo que decir somático. Somático, exacto. En el nombre completo. Entonces esta sería el área somatosensitiva primaria. Entonces lo voy a escribir. Ay, eso entonces vendría siendo lo que él explicó de que hay áreas secundarias Sí. que son premotoras, que desarrollan movimiento, interpretan, conectan o son elocuentes. Exacto. Luego están las áreas primarias, que son las que ejecutan o dicen. O perciben. Sí, que son específicas para cada actividad. Exacto. Y las áreas de asociación, bueno, siempre están en ese orden. Bueno, antes es de ponerse. Asociación, secundarias, primarias. Las de asociación, que son las que son la función, las que piensas que están en la corteza. Generalmente, él mencionó varios temas. Vale. Sí. En la Entonces- prefrontal. Ajá. Sí, entonces fíjate, Ley. ¿Sí? Eso que tú estás hablando, que es por ejemplo está, el área 6, es la premotora del área secundaria. ¿Listo? Esta manda una eferencia para la 4, que es el área primaria, que es el que va a ejecutar el movimiento creando que la vía córtico-espinal, que sale desde acá. Eso es lo que tú decías. Acá funciona al revés. Acá es un área sensitiva, o sea, va a recibir una aferencia. Llega un estímulo en forma de aferencia. Entonces, esa de ahí. ¿Sí? Entonces, esta de acá percibe. La acción de saber de que hay un estímulo se llama percibir el estímulo. Esta solamente lo percibe y dice, hay un estímulo que viene de tal parte del cuerpo, pero esta no tiene la capacidad de distinguir ese estímulo de qué es. Necesita ayuda de otras áreas. Entonces acá vamos de la área 3 y 2 va a mandar una eferencia ahora. Área 5 y 7. Exacto, eferencia a 5 y 7.
Ese es del área motora. Interpreta Que sensaciones. estas son áreas sensitivas de asociación Sí, o específicamente secundaria. esa tengo entendido que la área 4 es la que ejecuta el movimiento primario, área 6 es la que interpreta, área 8 es la Sí, que mira, se es lo que ya te había explicado. Sí. Vayamos lento que no, sí, por favor. Sí, sí, o sea, espera. Chicos, yo sé que todo el mundo tiene sus dudas y es chévere que pues las pregunten, sin embargo, pues la gracia es que todo el mundo pues esté enfocado y que no nos perdamos. Entonces, esperen, tranquilitos y vamos a continuar, ¿listo? Entonces, voy a seguir explicando acá la sensitiva primaria, ¿listo? Yo tengo un estímulo, entonces sigamos con el estímulo. Ya sé, el ejemplo que yo les di en la primera clase de me quemé. Entonces, estábamos cocinando, ¿no? Sí. Puse las manos en la sartén y me quemé. Ok. Les expliqué que hay una parte que es instintiva, que es de quitar la mano, pero yo cómo sé que me quemé y dónde sé en qué parte del cuerpo me quemé. Acá tiene que ver esto de aquí. Entonces, yo tengo mi estímulo, ¿listo? Que fue me quemé. El estímulo fue percibido por receptores y mandó todo por una vía espinotalámica, que luego vamos a ver cuál es la encargada del dolor. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, la vía es la encargada de mandar esa información a 3, 1 y 2, que es la somatosensitiva primaria. 3, 1 y 2, somatosensitiva primaria. Good. Esta se encarga de la percepción del estímulo. Entonces, acá esta percibe. Exacto, solamente sabe que hay un estímulo en alguna parte del cuerpo, más no sabe ese estímulo si es nocivo, si es un golpe, si es frío, calor, no interpreta nada de eso. Para eso, 3 unidos manda esa información y la lleva a 5 y 7, que es el área de asociación de la información, sensitiva en este caso. Y 5 y 7 es la encargada de decir, me quemé, ni me quemé en tal parte del cuerpo. Además, se encarga de interpretar ese estímulo. Si fue por presión. Si fue por presión, por temperatura, etc. Toda esa parte de asociación es de 5 y 7, que es el área secundaria. Somatosensoria secundaria. ¿Listo? Área secundaria. Ahora, lo que tú decías es el proceso inverso. Ahora vamos a hablar de una motora. Para yo hacer un movimiento, yo tengo que primero planear bien qué es lo que voy a hacer. Por ejemplo, si yo tengo aquí el marcador, pues yo primero veo el marcador y digo, voy a agarrar el marcador porque voy a escribir algo. Para yo hacer todo ese proceso, el área 6 es el que me va a decir, listo, yo tengo que extender mi mano, abrir la mano, agarrar el marcador y escribir. Eso es la planeación o el área premotora, de eso se encarga 6, que es la secundaria. Después de haber planeado, la manda 4, que 4 es la ejecutadora. Esto es la que me va a hacer ese movimiento, es la motora primaria, y lo hace a través de ¿dónde? De la córtico espinal. ¿Les quedó ahora sí claro? La 8. Total. La 8 tiene que ver con movimientos, pero de los ojos. Entonces, Esa también vendría siendo otra secundaria. ¿No era asociativa? yo no sé si Usualmente se llama como área de los movimientos oculares. o sea, la 8 aquí no tiene que ver. La 8 aquí no tiene que ver porque la 8 está específicamente para movimientos de los ojos. Pero es motora. Pero es motora. Independiente. O sea, tiene que ver con Entonces, tarea motora. Con razón no cuadraba ahí. ¿Listo? La simplicidad está encargada de darle sentido al estímulo. O sea, 3 unidos perciben que, por ejemplo, yo tengo un estímulo en mi mano, pero yo no sé, pero lo que saben no sabe si es de dolor, si me está acariciando, etc. La encargada de decir qué estímulo, si es nocivo, etc. es 5 y 7. Y para eso, 3 unidos mandan la información a 5 y 7. ¿Listo? Exactamente cómo se ve primario y secundario. ¿Cómo así? O sea, ¿por qué yo llamo a una vía, a una zona primaria y por qué yo llamo a secundaria? La primaria es la que primero percibe el estímulo, en este caso, o es la que me va a ejecutar la acción principal.
Las secundarias o terciarias, que también hay áreas terciarias, son las encargadas de moldear ese estímulo o de preparar la acción, por ejemplo en este caso, de la 6, que es el secundaria. Prepara para que la primaria o la principal haga bien su función. O sea, la primaria o es la que primero recibe el estímulo o es la que lo ejecuta. Sí. Pregunta, ¿y la asociativa? La tercera no Las asociativas son secundarias o terciarias. Esas se encargan también de, de moldear esa información. Por ejemplo, esta, ahí luego vamos a ver el área de asociación mayor, que es donde va a llegar muchos estímulos. ¿Para qué? Para asociarse y para darle significado y para darle forma a esos estímulos. Pero, o sea, digamos, en el ejemplo de la quemadura, o sea, yo me quemé, el estímulo entró, llegó al área 3, 2, 1 y ahí se sabe que hay un estímulo, pero no se sabe dónde. No, se sabe dónde, pero no se sabe qué. Ok. Si es dolor, si es una caricia, si es frío. ¿Y qué es lo que se hace en el estímulo? Ahí digo, me quemé, me están acariciando, me duele, exacto. Eso, es que yo me acuerdo que Jessy en esa clase nos había comentado sobre, por ejemplo, afecciones de esas áreas. Sí. ¿Cómo funcionaría, cómo se daña esa cadena? Por ejemplo, si se me afecta la área. Por ejemplo, si se daña el 3 minutos. Sí. Anestesia, no siento. No siento absolutamente nada. ¿Por qué? Porque, entonces fíjense, esa es una pregunta chévere y eso es algo un poquito más largo y no me puedo extender tanto porque tenía de la tutoría venía de otro tema, pero no sabía que hayan visto tanto ese tema, la verdad. Es que usualmente hace un año no fue así. Si no sé si ha visto el profe, yo sí, pero el rapea Sí. dando una explicación. Entonces, rapidito con el ejemplo para luego seguir. 3 minutos es el que me percibe el estímulo. Si no tengo esta área, no siento nada. Entonces, por más de que yo tenga el estímulo, no hay que me lo perciba. Me puedo estar quemando, pero como no llega acá, para mandarlo luego aquí y decir, ay, me estoy quemando. ¿Ah? Eso tiene que ver con afección de otra área, pero sí. Y por ejemplo, ya sabes. Espera. La asociativa donde aparecería es primaria y secundaria, y decía que hay una La asociativa es secundaria o terciaria. Porque me ayuda a eso, es a asociar la información. Ahí ya llegó un estímulo y fue percibido por otra área y la mandó al área de asociación para asociarse justamente. Hay otra cosita. Ahí dice que áreas 6 y 8 reciben escoria de frontal. O sea, frontal es la que. ¿Qué le hace la frontal? Desde que la Espera. Frontal era la que mandaba. Prefrontal. Pero avance. ¿Frontal? decía que la frontal era la inteligencia superior. La frontal. Funciones mentales superiores. Ajá, exacto. Uno entiende, como me pasa a mí, que uno entiende mejor la función cuando le dicen la lesión. Entonces, imagínense que yo tengo corteza motora alterada, es decir, que mis funciones mentales superiores están alteradas. Entonces, yo fácilmente vengo y les doy la tutoría sin pantalón. ¿Sí? Entonces, todas las funciones mentales superiores son las que me dicen el juicio, la razón, ¿sí? Las tendría yo alteradas. Entonces, yo me vuelvo a dar la tutoría y para mí está normal. Y ustedes se quedan con más que está haciendo, ¿sí? Entonces, la frontal se encarga de las funciones mentales superiores. Juicio, valor. Yo entiendo si ella que tiene que ver con la situación. Ella le manda. Yo ya la corteza, para contarse la corteza era la que. Porque, o sea, Pero avancemos. Total. Si no entendemos cómo avanzamos, Entonces, ¿claros hasta acá? Pues, o sea, vamos. ¿Bien hasta acá? Un poquito a poco. Perfecto. ¿Claro esto? Con tal de que el número que Bien. viene. ¿Te quedó claro prefrontal? ¿Segura? ¿Qué? Prefrontal. A ver. No tan presente. No, pero sí. Vamos en el lóbulo frontal, vamos en la parte más anterior de la mente. Si ven áreas 10, 9, 10 y 11. 9, 10 y 11. Esas tres áreas son las encargadas de hacer funciones mentales superiores, que son raciocinio, intelecto, cosas para el, o sea, pensar.
Cuando hay una persona que a lo mejor esto actúa sin pensarlo mucho, es porque o a lo mejor tiene una afección en el área prefrontal. De hecho, hay una historia que es la del con el instructor inglés, creo que se clavó una varilla en el ojo. Y se seccionó todo el lóbulo frontal de su cabeza. ¿Cómo se llama? Le apuntó al conocimiento. Con una varilla podría. Pero eso no fue de mi Chicos, pues lo que nos había dicho es que la zona Así, mira. no lo había utilizado. No, antes no se metió con él, solamente dijo que era la parte social. Dani, fíjense. Escuchen esta historia, porque es interesante. Esta es una reconstrucción 3D de lo que le pasó a un señor llamado Phineas Gage. ¿Listo? El señor Phineas Gage está trabajando en construcción cuando tuvo la muy mala suerte que una varilla de metal llegó y hizo eso. Perdió el ojo de ese lado, pero además fíjense que fue, bueno, sí, le entró por la mandíbula, le cruzó el ojo y salió. Y pues corrió con la suerte de que no tocó ninguna estructura vital. El plan de que yo qué sé, que controlase el corazón o alguna otra cosa, o alguna arteria importante que lo pudiera desangrar. Y sobrevivió. O sea, de esto el señor sobrevivió. Pero ¿qué fue lo que pasó? Fíjense que aquí ¿quién debería ir? El lóbulo frontal de su cerebro. ¿Y qué pasó? Pues llegó... ¿Y se lo perforó? Se lo seccionó así. No, destrozó completamente. ¿Qué pasó después? Phineas Gage empezó a tener comportamiento de errático. Por ejemplo, agresividad, conducta sexual inapropiada. Por ejemplo, el ejemplo que se anda desnudo, por ejemplo, es una de las afecciones que puede dar el perder esa área. Problemas de comunicación también tienen que ver. Problemas de comunicación, no solamente la parte hablada, sino la parte de las palabras. Por ejemplo, empezó a ser más grosero. Eso se llama disociación ejecutiva. El nombre de la versión síndrome disejecutivo. Ese es el nombre que recibe perder esa lesión. Síndrome disejecutivo. ¿Listo? Eso es lo que se encarga el área prefrontal, que son 9, 10 y 11. ¿Listo? Que eso pues tiene que ver ya con otra parte distinta, ya ahí manda mucha información para muchas áreas. No es como que manda información en una sola. Neuro es así. A veces se explica que es de aquí y acá, pero realmente si uno se pone a estudiar el cerebro, hay conexiones de todos lados con todos lados. Solamente que hay una ruta como una ruta más clara en algunas ocasiones, que por ejemplo puede ser 6 a 4, 3 1 y 2 a 5 y 7. Pero realmente no lo piensan tan así, sino que hay conexiones de muchas otras partes. Y de eso es importante porque esas conexiones es que la función cerebral se da. ¿Listo? Realmente es algo mucho más complejo, solamente que acá se reduce para estudiarlo de manera más sencilla y más clara. ¿Claro? Ahora sí. Dani, dime. Es que pues el profesor no profundizó en la zona prefrontal. O sea, lo que él estaba hablando era de los sentidos de los movimientos. Pero la zona prefrontal no la tocó así a profundidad. Ok, tienen que tener que simplemente hacer cuenta de funciones mentales superiores que ya queda más claro. ¿Listo? Es que quería usar ese ejemplo porque No, sí, pero es que tú nombraste los 9, los 10 y los 9, 10 y 11, pero eso nunca los había tocado. Okay. Dejó como en la zona prefrontal como los asesinos superiores. Ok. Listo. Pregunta. ¿Hablaron de Roque y Wernicke? No, en teoría no. De Wernicke sí. Ah, sí, 39-40. ¿Pero nació? Sí. La del lenguaje. Área de
Para hablar de los La de también. de la parte auditiva. Auditiva, sí, hablo de la auditiva, área 41 y 42 del lóbulo temporal, primaria, volumen vibrato y distancia. Lóbulo temporal, área 41 y 42. Vamos rápidamente a la parte del lóbulo frontal, del lóbulo temporal. Y fíjense acá, encuentro 41 y 42. Esa es la primaria. Como primaria, ¿qué hace un área primaria? En este caso es sensitivo, entonces ¿qué hace? Percibe la información. 41 y 42 percibe que hay vibración, pero no sabe interpretar esa vibración. Entonces, ¿qué va a hacer 41 y 42? La banda a 22, que era 22 y 21 también, 21 y 22. Que ambas son, miren acá están, son auditivas secundarias. Pero pasa algo muy interesante. 22 se divide en una parte anterior y una parte posterior. Y fíjense acá con quién está cerquita. ¿Con 40? Con la lengua. Entonces, hay 22 posterior, 39 y 40 me forman a Wernicke. Y Wernicke es el encargado de dar o de percibir o de ya analizar la información del habla. O sea, que ustedes me puedan escuchar y sepan entender lo que yo les estoy diciendo, es gracias a Wernicke. ¿Cuáles son las que actúan? Una pregunta a ver. Entonces, una pregunta a la vez. Presten atención, por favor, porque son bastantes. Si empiezan a hablar mucho, van a ser cosas que no escuchan. Yo estoy cansado, tengo cosas, tuve clase, entonces, por favor, les pido también colaboración de su parte, ya que yo vengo, pues, y todos los ustedes venimos siempre con disposición, y yo contento de responder todas las dudas, pero también necesito que pongan su atención y su colaboración para esto. Se los aviso desde ya, se los dije desde el primer día. Entonces, por favor, que no se forme un descontrol y que no se dispersen y que sigan prestando atención. ¿Listo? Así voy a bajar la voz para que pues presten atención y se puedan silenciar para que me puedan escuchar. ¿Listo? Porque la idea tampoco es que yo me ponga acá a militar con todos los demás. ¿Listo? Ahora bien, retomando. Tengo a 41 y 42. ¿Qué son la primaria? Auditiva primaria. O sea, ¿qué hace? Percibe el estímulo. Volumen vibrato y distancia. O sea, percibe que hay un sonido, pero no sabe ese sonido qué significa. O sea, percibe la vibración. Para saber qué quiere decir eso, lo tiene que mandar a un área secundaria, que en este caso sería 21 y 22. Pero ahora resulta ser de que ese sonido es que alguien me está hablando. En este caso yo les estoy hablando a ustedes. Y ustedes están comprendiendo qué palabras estoy diciendo. Digamos que sí, aunque no me están entendiendo, pero digamos que me están entendiendo. Entonces, acá yo voy a tener que mandarla a un área de asociación mayor. En este caso va a ser Wernicke, que está compuesta por 22 también, pero 22 posterior. Esto, 39 y 40. Creo que se escribe así. Creo que Jessica nombraba algo que una de esas también estaba como con otro sensitivo. Con otra porción sensitiva, la pero visual. no, sí, la visual. Aquí, no sabe cómo decirlo. entonces acá, fíjense, esto es ¿qué? Auditivo. Pero acá también va a llegar información visual desde las áreas visuales. El drive se está estudiando, eso sí no lo tengo tan claro, pero también, entonces también vendría la parte del idioma. Y es más, la música, para los músicos, eso lo estaba investigando el semestre pasado con el profesor Ayala, para los músicos experimentados, ya trabajan la música ya como ¿qué? Como un lenguaje. Entonces también estarían interpretando con estas áreas. Eso es lo que quiere decir un área de asociación mayor. Fíjense que no va a llegar solamente de un lugar de información, sino que va a llegar la información de muchos lados hacia acá
¿Para qué? Para que esa información cobre relevancia, cobre sentido. Eso es lo que quiere decir un área de asociación mayor, como lo que es Wernicke. En lugar de que interprete qué hace la 21 y la 22, no me queda claro. La 21 y la 22 le dan como que acá percibo el sonido, pero acá yo le doy características como por ejemplo tono, si es agudo, si es grave, cosas por el estilo. ¿Vamos a entender? Si es alto, bajo, exacto. Esa es la 21. Eso es 21, 22. Y una pregunta, o sea, cuando dice que pasa de las 41 y 42 a la 21 y 22, ¿pasa a todas las zonas 21 y 22? Sí. Incluida la posterior. Sí, solamente que la posterior está encargada más de Wernicke. Pero igualmente cuando en el segundo paso siempre pasa toda la 22. Sí. No, ya después cuando pasa del 21 22 a Wernicke. A Wernicke y ahí hace el trabajo. Por ejemplo, cuando la gente asocia sonidos a peligro. Eso tiene que ver con otra parte más, que sería respuesta instintiva, por ejemplo, amígdala, pero eso es un cuento aparte. O sea, pero tiene que ver con No, porque Wernicke acá estamos hablando de lenguaje. O sea, yo hago un sonido y le doy un significado. Eso es Sí. lenguaje. No. El darle el significado, eso ya sería meterla con parte de memoria, en parte sensitiva, de sentimientos y parte de memoria. Y por ejemplo, ahí estaríamos hablando de hipocampo, amígdala, parte del cíngulo y otras cosas. Entonces, como armar la oración. Sí. Es que el profesor había dicho que la 22 y la 21 pues interpretaban y como que, tipo, si tú escuchabas ese sonido de nuevo, pues como que te acordabas. O sea, pero por lo menos si una música, que es lo que estaban diciendo ahorita, ¿eso tiene que ver todavía con esto o ya lo que estabas diciendo de la amígdala y eso? De amígdala no, sino más que todo hipocampo y otra cosa que tiene que ver con la parte emocional. Porque ahí cuando tú recuerdas una canción dices, me gusta esa canción, me trae un recuerdo bonito. O, no, esa canción me recuerda a mí. Yo aquí creo que tengo relacionado con este tema. Sí. Porque a veces si escucho una canción que te digo que está de poner triste. Pero si no, o sea, lo relacionaba con estas zonas. Eso lo dijo era porque estaba cercano a otra, no era porque precisamente. A la 44 y 45. O sea, yo le entendí, porque acá tengo un quilombo de todo. O sea, acá estamos, si se da cuenta, estamos perdidísimos. Tratando de poner todo en un mismo contexto, porque si lo rápido, súper rápido, entonces ahí lo que se anotó. Entendimos, o eso fue lo que yo anoté, área 41 y 42 percibían el volumen. O sea, el volumen, el vibrato y más o menos la distancia. Llegaba al área 21 y 22 y ahí específicamente se asociaba la información. Y de ahí estaba la 39, 40 y 22 posterior, que era la interpretación del lenguaje. Eso fue lo que entendí yo. Ajá. Más o menos Dejémoslo fue- hasta acá, que se asocia con el lenguaje, ¿sí? Esta es el área de asociación multimodal, donde llegan el resto de áreas, ¿sí? Entonces, ¿Wernicke de qué se encarga? de interpretar el lenguaje, darle un sentido. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. ¿Cómo es tu nombre? José. José, yo soy un paciente, una vez la anamnesis, ¿sí? Entonces yo llegué, me senté. ¿Cómo empieza? Buenos días. A ver, vamos a tener el papel, vamos a jugar a jugar. ¿Cómo es esta parte? Yo soy el paciente, ¿no? Yo llegué a consulta con el microbiólogo Cocoso, por X de motivo me tiene que hacer la anamnesis, ¿sí? Pero eso también es una clínica y un poco de información, entonces por eso me tiene que hacer la anamnesis, ¿sí? Entonces yo llegué a accionar. Muy buenos días, mi estimado Juan. Viendo sus resultados del laboratorio, me gustaría preguntarle más acerca de su situación. O sea, ¿cómo se siente? ¿Qué le está pasando a tu hijo? Ayer. Ayer, ¿qué pasó? ¿Qué hizo ayer? Rojo o azul, puede ser verde. ¿A qué se refiere? Eso fue lo que explicó. Arenol, siempre arena. ¿Qué pasó? No, pues no sabía cómo responder. O sea, no articulaba lo que el lenguaje que usted se No articulaba. No, perdón, no decía No hablaba bien, no, sí. No bien la cosa, pero bien No ejecutada. se interpretaba de la manera correcta. Entonces, hagamos como las estaciones. Ok, eso. José me habló, sí, llegó la información. Es decir,
sordo no estoy. Lo percibo, yo puedo tener sordera propia por mi oído o por el área relacionada. Entonces, por ese lado no es porque yo escucho. ¿Por qué lado es? Por Wernicke. Porque yo no estoy interpretando eso que me está diciendo. ¿Sí? Entonces, yo le estoy hablando cosas que no se relacionan con la conversación que me está diciendo. ¿Sí? Ok. Claro. Problemas de articulación sería hablar. Eso sería Quería ser Pero la puede ser porque, o sea, sí entendió, pero a la hora de leer la palabra, no eligió la que era. No, yo no entendí. O sea, yo estoy hablando disparate. Resulta que a veces uno es muy mañoso, los pacientes son muy mañosos. Entonces, digamos, el simple hecho de que a mí todos los días me hagan esto, ¿sí? Yo puedo tener mi lesión, pero yo me adapto a que cada vez que me estiren la mano, yo la tenga que dar y tenga que dar una respuesta, que siempre es como el mismo, buenos días, señor, buenos días. No necesariamente porque yo lo estoy asociando, yo lo estoy llevando a Wernicke que está haciendo la función. Entonces, por eso uno intenta hacer su anamnesis cuando es paciente neurológico de una manera poco común, como por ejemplo llegar y estar en otra cosa, buenos días, tal. Es una respuesta como programada. Ajá, él siempre lo hablan con la mano y le hacen así. ¿Sí? Él puede que ya esté acostumbrado y cuando estiren la mano, él responde con la mano, buenos días. Porque ya está adaptado, porque todos los días le están hablando así. Pero yo llego y buenos días, señor José, ¿cómo está? Y él no me responde, entonces yo empiezo a dudar. Sigo preguntando. Él me preguntó algo de cómo me sentía, algo así, y yo le salí con otra vaina y le nombré colores, apenas, eso no tiene nada que ver. Entonces ahí está fallando la asociación. ¿Sí? Él responde, el paciente responde, porque él siente que esa es la comunicación que debería tener, más no porque él esté asociando y esté teniendo la conversación adecuada. Entonces, ¿cómo es que se llama? Gabriela mencionaba que, no era usted, Natalia mencionaba que usted no podía articular. No, yo articulaba bien, ¿sí? Diferente sería si yo me lesiono en Broca. Broca es 44. Broca, hagamos algo. En este tiempito que nos queda, vamos a entender el concepto, ¿sí? Vamos a asociar todos los conceptos con ejemplos básicos. Luego vamos a ver una tutoría exacta con este es el nombre, este es el número, esta es la función, esta es la lesión, ¿sí? Más teórico como tal. Ahorita vamos a asociar conceptos, ¿sí? Pero acá nos muestra la imagen. Broca. Le vamos a hacer el ejemplo. Busca un nombre de alguien. Ángela. Ángela, ahorita me van a entrevistar. Es bióloga Ángela, graduada de la UIS. Me van a entrevistar a los ¿Puede pronunciar un poco más claro? ¿Qué pasó? Entonces, yo ya entendí, ¿sí? Wernicke ya está bien, pero ¿qué pasó a la hora de yo articular mi lenguaje hablado? Yo fallé. Cuando ella me dijo, no es capaz de hablar, yo utilicé otra manera que es con la mano. No soy capaz de hablar. ¿Sí? Porque yo entendí, no soy capaz de articular el lenguaje. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se puede confundir la lesión de Broca con la de Wernicke? La de Wernicke era que yo hablaba bien, pero hablaba cosas sin sentido. La de Broca, ¿qué es? Que yo entiendo, pero entonces no hablo bien. Entonces, ¿yo con qué puedo confundir la lesión de Broca? Una motora, ¿no? Una motora primaria de ejecutar. Más sencillo que eso, más sencillo. Espera. Los músculos, ¿sí? Si yo tengo lesionado el músculo que me inerva la lengua, ¿cuál es? El hipogloso, me lesioné el hipogloso, ¿sí? Tengo una infección justo por donde pasa, por el huequito del hueso donde pasa el hipogloso, tengo infectado, entonces esa infección está comprimiendo el nervio, entonces yo no puedo mover la lengua, ¿sí? Entonces me va a hablar la doctora, porque uno le dice siempre doctor, me va a hablar la doctora, entonces yo tengo la lengua siempre desviada para un lado, entonces yo comienzo a hablar como, ¿sí?
Pero sería. Entonces hay que saber diferenciar en una lesión de Broca a una disartria propia por la inervación de la lengua. ¿Sí? Disartria. Este tema de la lesión la mencionamos en la otra tutorial, ¿no? Recuerden, ¿listo? Listo, ya no hay más. ¿Y ya? Ah, tálamo por tálamo. Ya el resto me sí. Tálamo por tálamo. Como tal, ¿cuál sería la diferencia entre el borrón y la disartria? Pues sí, es que ya le quedaba. Sí, ambas es que no pueden articular, entonces ¿cómo identificaría? El origen. Ah, Claro, digamos, yo no puedo tratar a un paciente, ambos son lesión neurológica, ¿no? Solamente que una es del nervio periférico, que es el par craneal, Sí. y depende de dónde, en ese curso del nervio, donde, en este caso el curso lo está comprimiendo, ¿sí? La otra es paciente neurológico, pero la lesión ya es en corteza. ¿Listo? Entonces debe haber algún, no lo sé, Muchos estudios para saber de dónde. debe haber algún examen que descarte una lesión de conducción como sería la del par craneal o una lesión del sistema nervioso central como sería la de Broca, ¿sí? Entonces, recapitulando. Bueno, sería la interpretación. Yo entender qué es lo que me están diciendo. Yo no entiendo. O sea, en la lesión. No, sí, la función de ella. Ah, bueno, la función de ella es entender. Y Comprender. Broca sería ejecutar. La articulación del La lenguaje articulación hablado. del lenguaje. Se puede decir fluente porque ahí tenían anotado fluente, no sé si esa palabra va por. Pues yo diría la articulación del O lenguaje la hablado. articulación, ¿no? Platinos visuales. ¿Las áreas visuales? Sí, Sí, 17, 18, sí, 17. mencionó. Pues dejémoslo por hoy en que el lóbulo occipital, ¿sí? Que es el que está acá atrásito allá, se encarga de las áreas visuales. Entonces yo tengo áreas que se encargan de una, de ver, ¿sí? Que sea ver. Otra, de identificar colores. Otra, de identificar formas. Otra, de identificar rostros, ¿sí? Eso lo vamos a ver en la Ay, siguiente. cambia la visual, occipital o ahí. Ah, esa ya. Dejémoslo como visual. Por hoy dejémoslo como visual. ¿A quién? ¿Cómo? ¿A qué? Al lóbulo occipital. Atrás. Es que no había escuchado. Pues, espera. ¿Por qué? En la 17 creo que es la visual primaria. Sí, 17 ¿Ves? visual primaria. Échale ojo a eso. Entonces, la compañera, ¿cómo es que se llama? Lady. Lady mencionó dos numeritos, la 17 y la... Bueno, puedo leerlo como está. Digo, área 17, área visual primaria, área 18 y 19, área visual secundaria, y luego organiza, le da la idea y se va al área 37, que fue con una especificación. Área 37 que reconoce los rostros, pero que es asociativa. Así fue como dijo. Sí. Entonces, la 17 ¿de qué se encarga? Ver. De ver. Ver, esa es la que. ¿Qué estoy viendo? Forma. Todavía no sé. La 17 Entonces, hasta ahí Es llega. abstracta. Solo ver. Está viendo. Es abstracta. ¿Qué pasa? Si yo quiero saber si ese color, si ese buzo es rojo, me voy para el área que se encarga de los colores. 18, bueno, por ahí. No me acuerdo el número. Si quiero reconocer rostros, que yo no iba a dictar esto. Si yo quiero reconocer rostros, me voy para el numerito de los rostros. Ok. ¿Sí? Que ese es. Hay personas que literal, a mí me pasa porque alguien me cae mal, entonces yo me hago el lesionado del área de reconocer rostros. Vamos, pero literal hay pacientes, hay personas que van caminando por la calle y nos podemos nosotros ver todos los días. Ajá. Y no Pero lo yo me, reconoce. ¿cómo es tu nombre? Yo me cruzo con José por la calle, digamos en el centro, en un ámbito totalmente diferente a un salón de clase, y yo me cruzo con usted. Y no es que lo esté ignorando, José, simplemente yo no reconozco su rostro. Rápido. Si usted me dice, ¿qué pasó, Juan? ¿No me vas a saludar? Yo soy estudiante de microbiología. Yo, guay, ¿qué pasó, José? ¿Cómo estás? Yo ya lo identifico porque usted me habló, ¿sí? Asocio su voz, su contexto con su cara. Ya porque usted como que me intervino. Pero si yo voy caminando por ahí, yo no identifico, o sea, no lo asocio los rostros. Ok. ¿Sí? De rostros nada más. Reconoce ¿Sí? los rostros. Pero eso es porque por la estructura de la cara o No es capaz de pero identificar. por qué, o sea, ¿por qué no la reconoce? Porque tiene lesionado. Necesita más un estímulo visual para saber Ok, como a quién ve. Necesita ese estímulo auditivo, ese estímulo auditivo que le haga recordar a esa persona. Entonces es como por otras vías. Es O que sea, acuérdate lo que toca les dijo todo- Dani, eso es todo con todo.
Ok. ¿Sí? Haciendo el ejemplo específico de separar las áreas visuales sería más o menos así. Ok, listo, perfecto. Y cada una tiene su lesión. Sí, porque... Entonces, vean acá. ¿Esto cómo se llamaba? Encéfalo, ¿sí? Ahora sí, Lady, ¿cómo se llama esto? Cerebelo. Entonces, imaginémonos que un paciente, 10 añitos, montando bicicleta, de pujar canguro, se fue para atrás. Está humilde. ¿Usted qué podría esperar de ese paciente neurológico? Si tuvo su golpe, tiene un trauma en el lóbulo occipital. ¿Qué podría esperar de él? ¿Qué le evalúa a usted primero, mejor dicho? Que yo llego y dan áreas visuales que son las que ubican ahí, pues, le hago su examen, tan, me ve, pero me identifica colores, formas, tan, ¿sí? ¿Qué más? Bien, eso es lo visual. ¿Qué más? Colores. Eso es de lo visual, pero ¿se acuerdan de la otra estructura que estaba ahí? Cerebelo. Cerebelo, ¿usted cómo habló del cerebelo? Por lo menos lo de la motricidad como... Motriz, pero sin motriz es del área 4. Es que eso era lo de... Es que raro, o sea, yo te lo explicaba con un ejemplo. A ver, Por lo menos, tengo la mano. O sea, hágame fuerza hacia abajo. Pero con las dos, o sea, así. En cualquier momento, pero fuerte. En cualquier momento me suelta. Eso. No sé cómo explicárselo bien, pero como que... Sí, la motricidad no la asociaron con el cerebelo y el equilibrio. La motricidad no. La coordinación. No, la coordinación sí tiene el concepto. ¿La qué? Coordinación. La coordinación. Eso. Tiene que separar eso, porque si mi paciente con lesión en el cerebelo, él se va a poder mover. Sí, porque el área 4 está no va a coordinar. Porque vean, él se pegó acá. Sí, yo tengo la afección acá. Como la moto. Pero ¿por dónde pasa la vía corticoespinal? En esta imagen. Sale de la cuerda. Las pirámides, ¿dónde están las pirámides? Por acá. Así vean dónde fue la lesión. Entonces, la vía, ¿qué vamos a hacer? Nada. O sea, la vía motora sale acá. Baja, cápsula interna, corona radial, baja, pirámide, se ejecuta, sigue menos la espinal. La motora. El cerebelo se encarga de la coordinación. Es decir, que es diferente ejecutar a coordinar. ¿Se relaciona? Sí, claro. Pero es diferente. Por ejemplo, que haga movimientos de bruscos. Entonces, si yo le digo a mi paciente que el ejemplo ese que usted hacía, o simplemente hacer esto, Ah, sí, eso le conozco. que es relacionado con el ejemplo que usted me daba, que es esa capacidad de activar músculos agonistas y dividir músculos antagonistas para hacer una función. Es decir, yo acá estoy haciendo qué movimiento. Ustedes no han visto miembros superiores, ¿cierto? No, nosotros no. Nos meten de nuevo, pero... Bueno, esto se llama pronosupinación. A mí no. ¿El vago? Información, mis amores, con el cuerpo, Entonces, si yo quiero voltear la mano, esto es prono y esto es supino. Si yo quiero voltear la mano, que es prono, quiero voltear la mano, necesito que los músculos que me pronan se activen, ¿cierto? Pero a su vez, que los músculos que me supinan se relajen. Porque imagínense que yo estoy tensionado con los que pronan y con los que supinan, entonces yo me quedo... ¿Sí? Entonces yo ahí estoy coordinando la activación de los músculos que yo quiero mover y la relajación o inhibición de los músculos que yo no quiero mover. Y eso pasa súper rápido. Vean, yo acá estoy pronando, supinando, pero al mismo tiempo estoy coordinando para que mis músculos que yo no quiero mover se inhiban cuando yo quiero que se inhiban para que me permitan. ¿Sí me hago entender? Sí, perfecto. Eso es cerebelo. Ok. Esa capacidad.